herederos de Adán. La tierra aún exhalaba la pureza remanente de la creación, pero sus hijos, herederos directos de Adán, ya cargaban en su corazón la huella de la caída. Las primeras familias trazaban caminos de sufrimiento, donde el ingenio humano se deformaba por la ambición y el egoísmo. Hombres y mujeres se multiplicaban, y con ellos crecía el anhelo de poder. La búsqueda de territorio, riqueza y dominio se transformaba en un laberinto de vanidad. En la convivencia social, la solidaridad se deshacía. El prójimo dejaba de ser alguien a quien amar y se convertía en un obstáculo que superar. Las familias, que debían transmitir valores, se convertían en instrumentos de opresión. En las ciudades ricas e inflamadas, donde se celebraba la productividad, las ofrendas de pan y vino iban acompañadas de corazones vacíos, convivían con injusticia, lealtades rotas y violencia implícita. Pero también había excepciones, los llamados justos, hombres como Enoc, más tarde, Noé, que mantenían viva una llama de comunión con el Creador. Aún en medio de una atmósfera sofocante, ellos no se conformaban a la tragedia humana. Eran pocos, pero sus vidas contrastaban con la barbarie dominante. Noé, en particular, se destacaba, su fidelidad resplandecía como una estrella solitaria en una noche moral. Esa clara disparidad entre la mayoría, sumida en corrupción, y la minoría, comprometida con la justicia, resaltaba un hilo de esperanza. Aunque se amontonaran cadáveres morales, la sangre de la promesa aún fluía. Cada decisión por el bien, cada acto de gracia, contrastaba con el diluvio inminente, preparando el escenario para el enfrentamiento definitivo entre la justicia divina y la venganza humana. Gigantes en la tierra, los Nepilim. Cuando las escrituras mencionan gigantes, Nepilim, no se refieren solo a estaturas físicas extraordinarias, sino a una mezcla profunda, seres que unieron lo divino y lo terrenal en una descendencia singular y violenta. Eran hijos de alianzas prohibidas, ángeles caídos con mujeres humanas, que dieron lugar a criaturas de formidable poder y crueldad. Imagínalos como figuras extraídas de las leyendas más oscuras, sus pasos hacían temblar los montes y sus caprichos derrumbaban provincias. Hombres y mujeres que cultivaban cultos extraños, chamanes impíos que buscaban prolongar sus vidas y controlar el mundo a su alrededor. La arquitectura de estas tribus se tornaba monumental, reflejo de su ambición espiritual y material, torres que tocaban los cielos, altares que brillaban con sangre. Los Nepilim dominaban a los pueblos vecinos por la fuerza, convertían alianzas en conquistas. Raptaban mujeres de otras tribus, levantaban ejércitos y eran adorados como semidioses. A su alrededor se alzaba un pantano de miedo y sumisión, los niños nacían bajo la sombra de su tiranía. Para muchos eran mitos, para los pocos justos, eran la prueba de cuán lejos se había alejado el mundo del orden de Dios. Su presencia revelaba el desmoronamiento espiritual de la humanidad. Y el clamor por justicia, silencioso para algunos, ensordecedor para otros, ascendía hasta el cielo, clamando por un juicio acorde al caos reinante. El surgimiento de los Nepilim era la manifestación última de la rebelión espiritual y física. No solo rompieron las barreras entre el cielo y la tierra, sino que oscurecieron todo lo que alguna vez fue sagrado. En sus rostros, la humanidad podía ver el reflejo de lo que sucede cuando se da la espalda al Creador y se adora a la fuerza, al mito, a la carne corrompida. Violencia generalizada. En las ciudades, donde las familias y tribus se agrupaban, la violencia se convirtió en norma. No se trataba solo del robo o del asesinato ocasional, era un espíritu de destrucción, física, emocional y espiritual, que impregnaba todo. Las calles se transformaron en escenarios de venganza, y disputas por tierras, dotes o reputación servían como excusas para cometer atrocidades. La violencia dejó de ser un acto anormal y pasó a ser herramienta social. Líderes mantenían el poder a través del miedo, no del servicio. Tribunales, convertidos en espectáculos de sangre, condenaban a los inocentes para mostrar autoridad. Los niños, inmersos en la brutalidad cotidiana, aprendían desde pequeños a desconfiar, atacar y sobrevivir. El alma colectiva de la humanidad estaba manchada. La traición se consideraba inteligencia, la misericordia era vista como debilidad. Se premiaba al astuto, se temía al cruel, se silenciaba al justo. Nadie lloraba la injusticia, porque el corazón de todos estaba endurecido. La corrupción era tan total, que incluso la naturaleza parecía quejarse. Los campos eran arrasados por guerras constantes. Los ríos, turbios de sangre. Los montes, llenos de cadáveres olvidados. La tierra gemía bajo el peso de su propia criatura. Ya no era solo un problema social,
sino espiritual. La humanidad había renegado completamente de su Creador. El mundo había olvidado a Dios. El pecado ya no era reconocido como tal. La conciencia colectiva estaba adormecida, como si una nube oscura cubriera el cielo de la moral. Y ese oscurecimiento, más que legal, era existencial. No había retorno posible desde esa profundidad de iniquidad, a menos que una mano divina interviniera. El Creador, en su misericordia, permitió que todo esto fuera visible. No actuó de inmediato. Observó, esperó, advirtió. Pero cuando la violencia se convirtió en cultura, y la cultura en herencia, el momento del juicio se acercó con paso firme. El diluvio ya no era solo castigo, era respuesta a un clamor silencioso de toda la creación. Corrupción total del corazón humano. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón humano, ese cofre íntimo de deseos y sueños, cuando se entrega al mal? La respuesta en Génesis es contundente. Toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 5. No quedaba resquicio para el bien. Ni un pensamiento limpio. Todo estaba contaminado. El mal no se limitaba a las acciones. Se había infiltrado en la raíz del ser. En los sueños, en las aspiraciones, en las emociones. La codicia se había convertido en virtud. La mentira, en herramienta. El deseo, en Dios. La sensibilidad espiritual había muerto. Nadie se sentía culpable. Nadie pedía perdón. El pecado era norma, era cultura, era herencia. La sociedad, en su conjunto, vivía en una gran ilusión. Se aplaudía lo que antes era vergüenza. Se perseguía al justo. Se premiaba al corrupto. Las leyes ya no protegían, o bien no existían. Los niños crecían sin modelos de bondad, los ancianos morían olvidados, y los poderosos celebraban sus conquistas sin saber que su tiempo estaba contado. Era un colapso ético generalizado. Cada esfera, familiar, comercial, espiritual, estaba infectada. Lo más alarmante no era lo que se hacía, sino que ya nadie lo veía mal. Lo malo se había normalizado. La oscuridad no era temida. Era aceptada. En medio de esa tiniebla, el corazón de Dios fue tocado. No por sorpresa, sino por tristeza. Porque Él había formado al hombre con amor, para reflejar su imagen. Y esa imagen estaba ahora deformada, irreconocible. No era una simple rebeldía, era una total desconexión con el propósito original. Por eso, el juicio no fue impulsivo. Fue necesario. Como quien limpia una herida purulenta para que sane. Como quien corta una rama seca para salvar el árbol. El corazón humano necesitaba ser reseteado, porque no quedaba ya esperanza desde dentro. Y en medio del dolor divino, se preparaba un nuevo comienzo, una familia, una arca, una promesa. El dolor de Dios. Imagina al Creador contemplando su obra, formada buena en gran manera, ahora sumida en tinieblas. Y entonces leemos, y le dolió en su corazón, Génesis 6, 6. No es la frialdad de un juez, es el lamento profundo de un padre herido. Dios no actúa por capricho, sino por dolor. El pecado humano no solo viola su ley, hiere su corazón. Dios había caminado con el hombre en el jardín, compartido palabras, misión, propósito. Y ahora, ese mismo ser, hecho a su imagen, corrompía la tierra con sangre, orgullo y desprecio. La creación se volvió contra su Creador. Y el Creador, en lugar de extinguirla al instante, se detuvo y lloró. Ese dolor no habla de debilidad, sino de amor. Solo quien ama profundamente, sufre profundamente. El dolor divino no es ira impersonal, sino compasión rota. Un dolor que suspira por lo que pudo haber sido, por la belleza perdida, por el vínculo quebrado. Aún así, Dios no actuó de inmediato. Dio tiempo. Envió ejemplos como Enoc, testigos como Noé. Esperó pacientemente. Pero la humanidad persistió en su rebelión. Entonces, el juicio fue decretado. No por odio, sino por justicia. Porque un Dios bueno no puede ignorar eternamente el mal. El diluvio no fue el fin de la historia, sino el umbral de una nueva. En medio de su dolor, Dios preparó una arca. Una puerta abierta en medio del juicio. Aún en la justicia, brillaba la gracia. El corazón que dolía, también salvaba. Porque el Dios que llora, también redime. Y su propósito, aunque empañado por el pecado, no sería destruido, sino renovado. Así, el diluvio es memoria de juicio, pero también señal de esperanza. Porque detrás de las nubes y la lluvia,
el corazón de Dios seguía latiendo, esperando un nuevo comienzo. Y en Noé, en su obediencia, en su arca, estaba el eco de una redención futura, la promesa que, un día, se haría carne. Capítulo 2. ¿Por qué fue necesario el diluvio? La justicia de Dios no falla. Dios es amor, sí, pero su amor no es una venda ante el mal. Su justicia es parte de su santidad. Un Dios que no juzga el pecado no es un Dios justo. El diluvio no fue un arrebato, fue el cumplimiento de una justicia largamente postergada. A lo largo de generaciones, la maldad humana se había multiplicado como sombra en el crepúsculo, y aunque Dios fue paciente, la copa de iniquidad llegó a rebosar. Él no actuó con precipitación. Su justicia no es como la del hombre, impaciente y ciega. Dios esperó. Dio advertencias. Levantó ejemplos de piedad, como Enoc, como Noé. Pero el mundo prefirió el ruido de la corrupción a la voz suave de la conciencia. Y cuando todo pensamiento era continuamente malo, cuando la violencia era cultura y la idolatría, arte, el cielo se estremeció. La justicia divina no fue solo castigo, sino restauración. Como un agricultor quita la cizaña para salvar el trigo, así también Dios intervino para preservar su plan redentor. No podía permitir que la humanidad se destruyera a sí misma completamente, ni que el linaje del Mesías se perdiera entre el lodo. Por eso vino el diluvio, no como simple destrucción, sino como acto judicial. Como sentencia que limpia, como cirugía que corta para sanar. Y en medio de esa sentencia, aún hubo misericordia, un hombre, una arca, una familia. Porque la justicia de Dios nunca se divorcia de su gracia. La larga paciencia de Dios. La paciencia de Dios es un misterio sagrado. Él, que podría haber juzgado desde el primer acto de rebelión, esperó. Día tras día, generación tras generación, soportó la creciente maldad de los hombres con un corazón lleno de compasión. No fue indiferencia. Fue amor prolongado. Su paciencia no es pasividad, es oportunidad de gracia. Desde Adán hasta Noé pasaron siglos. Y cada amanecer era una nueva muestra de misericordia. Cada cosecha, cada respiro, cada latido era una invitación al arrepentimiento. Pero la humanidad no respondió. Mientras más larga era la paciencia, más profunda era la rebeldía. Los hombres confundieron la espera divina con ausencia divina. Dios, sin embargo, hablaba. A través del ejemplo de Enoc, que caminó con él y fue llevado sin ver la muerte. A través del silencio inquietante que precedía al juicio. A través del justo Noé, cuya vida era un sermón andante. Cada tabla de la arca era una advertencia. Cada clavo, un llamado. Pero el mundo reía. Se burlaban del viejo carpintero que hablaba de un diluvio en días soleados. La paciencia de Dios es como un río que fluye lento, pero constante. Su curso no se detiene, y cuando llega al límite, desemboca en justicia. Así fue en los días de Noé. Cuando ya no quedaba sensibilidad, cuando el bien era llamado mal y el mal, bien, cuando la risa apagaba la voz de los profetas, la paciencia llegó a su fin. Y aún entonces, Dios no actuó con rencor. Su corazón seguía anhelando la restauración. El juicio venía no por falta de amor, sino por exceso de amor herido. Porque un padre que ama, corrige. Un Dios que salva, primero limpia. Y la limpieza comenzaría por el agua. Un mundo irreparable. Había llegado el punto en que el mundo ya no podía ser reparado. No se trataba solo de acciones malvadas, sino de una degeneración tan profunda que la humanidad entera se había vuelto irreconocible. La corrupción no era una excepción, era la norma. El pecado no era accidental, era cultural, estructural, hereditario. Dios, que todo lo ve, miró la tierra, y lo que vio fue devastador. Como un médico que examina a un cuerpo terminal, encontró que ya no había órganos sanos, ni tejidos recuperables. No se podía sanar una sociedad que celebraba el mal, que despreciaba la bondad, que reía del juicio y que se burlaba de la esperanza. La maldad era tan sistemática que incluso la posibilidad de arrepentimiento se había evaporado. El mundo no solo hacía lo malo, sino que lo justificaba, lo legalizaba, lo enseñaba. Las generaciones nacían en tinieblas y crecían en rebelión. El corazón humano se había endurecido hasta volverse piedra. No había semilla que germinara, ni profeta que quebrantara su orgullo. Y en medio de este escenario, Dios decidió empezar de nuevo. No fue una reacción caprichosa. Fue la decisión de un creador que ama demasiado como para dejar que su creación se destruya sin propósito. El diluvio, entonces, se convirtió en un acto de reset,
en una limpieza profunda que permitirá la posibilidad de redención futura. Salvar el mundo no era ya cuestión de reforma. Era cuestión de recreación. Y esa nueva creación vendría con agua. No para borrar la historia, sino para preparar un nuevo capítulo. Uno donde una familia, la de Noé, sería el remanente fiel. Una pequeña llama en medio de las ruinas. Porque aunque el mundo fuera irreparable, Dios no había renunciado al hombre. Preservación del plan divino. Dios nunca improvisa. Cada acto en la historia tiene un propósito eterno. Aunque el mundo se desmoronaba en violencia y pecado, el Creador no había olvidado su promesa: de la descendencia de la mujer nacería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. El plan de redención seguía en pie. Y para preservarlo, era necesario limpiar el escenario. El diluvio no fue solo juicio. Fue protección. Como un pastor que encierra a sus ovejas para salvarlas de los lobos, Dios preparó un refugio, un arca, un justo, una familia. Noé no era perfecto, pero halló gracia. Porque mientras todo se descomponía, él caminaba con Dios. Su obediencia era el puente entre lo viejo y lo nuevo. Salvar a Noé era salvar la promesa. El linaje justo debía sobrevivir, no para orgullo humano, sino para que, siglos después, en una noche silenciosa en Belén, naciera el Salvador. Cada gota del diluvio tenía sentido. Cada animal en el arca, cada medida, cada instrucción, todo apuntaba hacia adelante, hacia la cruz, hacia la restauración final. Dios no destruye por destruir. Él preserva, rescata, reinicia. En el peor momento de la humanidad, su plan seguía avanzando. Y en medio del agua, la semilla de la esperanza flotaba. La arca no era solo madera, era símbolo de fidelidad, de previsión, de pacto. El juicio de Dios, entonces, no debe leerse solo como ira, sino como estrategia de amor. Un acto quirúrgico para preservar la vida verdadera. Porque Dios siempre guarda un remanente, siempre prepara un camino, siempre deja una luz encendida. Aun cuando el mundo cae, el cielo nunca cierra sus puertas. Juicio con redención. En el corazón del juicio divino latía un misterio aún mayor, la redención. Porque el diluvio, aunque destructor, no fue absoluto. Dios no lo envió para acabar con la humanidad, sino para rescatar lo que aún podía ser salvado. Cada gota de agua que caía sobre la tierra era justicia, pero también limpieza, oportunidad, nuevo comienzo. La arca flotando sobre las aguas es más que un barco, es símbolo de esperanza en medio del caos. Es refugio para los que creen, es sombra de Cristo, quien un día sería nuestra salvación en medio del juicio venidero. Noé, encerrado con su familia y los animales, no era un náufrago del juicio, sino un testigo de la gracia. El juicio vino, sí, pero vino con una puerta abierta. La puerta de la arca, construida por fe, cerrada por la mano de Dios, era la última frontera entre el viejo mundo condenado y la nueva creación por nacer. Y esa puerta sigue abierta para los que oyen la voz de Dios y responden con obediencia. La redención no niega el juicio. Lo atraviesa. Lo transforma. Lo convierte en paso. Porque Dios no solo castiga, redime. No solo destruye, purifica. No solo borra, reescribe. Y la historia del diluvio es, en esencia, la historia de un amor que no se resigna, de una justicia que protege, de una misericordia que salva. Cuando el agua bajó, una nueva humanidad pisó la tierra. Y sobre las nubes, un arco iris anunció el pacto eterno: jamás volveré a maldecir así la tierra. Porque el corazón de Dios, aún herido, sigue siendo fiel. Y donde hay juicio, siempre habrá redención para los que confían en Él.